Bueno, muy buenas tardes para todos y para todos y todas. Le damos la bienvenida al primer foro del arte, de la relación del arte con la cultura para la paz y el desarrollo sostenible, donde tenemos unos invitados muy importantes, como lo son Aura Estela Arciniegas, José Porfidio Bello y nuestro compañero y amigo Miguel Ángel Rodríguez. Y nos acompaña de parte de la Fundación Es Tiempo para Soñar, la compañera Luz Mayerly Medina también. Gracias por la invitación que nos ha hecho y por tener este grupo de amistad acá, como lo es Porfidio, Aurestela. Gracias. Ok, muy bien, entonces vamos a arrancar con el foro. Voy a darle paso entonces a mi compañera Luz Mayerly, que ella va a estar dirigiendo el foro. Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos al foro. En estos momentos vamos a hacer las preguntas, entonces quien desea hacerlo me dice y le damos la palabra. La primera pregunta que tenemos: ¿puede la enseñanza de las artes ser una herramienta transformadora hacia una cultura para la construcción, consolidación de la paz en nuestra región? ¿Quién nos quiere? De pronto el profesor José nos quiere colaborar con esta pregunta. Sí, claro, pues la idea es que hagamos como un conversatorio. Entonces voy a iniciar y después participará a acompañar a Aura Estela, Miguel Ángel. Yo creo que la enseñanza de las artes es una herramienta transformadora, pues entendiendo desde el momento en que el arte es una forma de comunicación, ¿no? Creo que llegar a la zona rural, que es una de las zonas donde más se sienten como las secuelas de los grandes conflictos que ha habido el país, creo que es una estrategia muy importante para poder permitir que la gente pueda expresar todo lo que ha quedado de eso, ¿no? A pesar de que pues, todavía seguimos viviendo en conflicto, pero creo que también es importante generar un proceso donde el arte pueda crear espacios de memoria. Creo que en el país ha sido un tema que ha sido un poco descuidado, el tema de la construcción de memoria histórica que nos sirve para la no repetición. Y creo que el arte, la enseñanza de las artes pueden ser una estrategia también para poder llevar a las comunidades esa herramienta que sirva para comunicar al país entero qué es lo que realmente están sintiendo en estas zonas, ¿no? Creo que en mi experiencia eso ha sido significativo, el permitir el arte como estrategia de comunicación, como una estrategia para la construcción de memoria colectiva. Muchísimas gracias, profe. Y continuamos entonces con la profe Estela o el profe Miguel Ángel. No, déjeme a mí, antes de que se me olviden las palabras que quiero decir. Continuando con lo que dice Porfidio, la experiencia que da la enseñanza de las diferentes manifestaciones artísticas en las instituciones educativas rurales o en los barrios marginados o vulnerables es que sí aporta, sí se puede y la herramienta transformadora sí se da. En el caso José, que vivió conmigo la realización de una tesis de prácticas sociales de cultura de paz, nos dimos cuenta de que es muy importante para la sociedad, hablemoslo, es muy importante que se trabaje en las diferentes manifestaciones artísticas, la danza, el teatro, la música, la literatura, la poesía, la expresión corporal, desde niños, para poder, eso ayuda a sensibilizar más a las personas y ayuda a que la gente exprese sus sentimientos, sus emociones a través de cualquiera de estas manifestaciones, a través de una pintura, de la danza, del teatro. Entonces, sí se ha consolidado en la región esta, llamemos cultura de paz que se tiene en esta región. Ahora,
viéndolo desde la inclusión, también se ha dado. En el caso de que Arte y Vida, por ejemplo, lleva trabajando con adultos, con personas en situación de discapacidad en silla de ruedas, esto se ha logrado y se nota, ¿no? En los estudiantes, en los educandos, cómo se puede llevar a cabo. Ellos antes eran muy agresivos, ahora son menos agresivos. Entonces, eso era lo que quería decir. Muchísimas gracias, profesor Miguel. Continuamos con la profesora Aura Estela. Bueno, hablar de herramienta transformadora no hay como la pedagogía. La pedagogía del arte es una de las herramientas más importantes, diría yo, del triángulo de la cultura en todas las regiones. Se lleva pedagogía a cualquier sector y siempre y cuando usted les llegue y las lleve como tiene que llevar, no ir a chocar con las comunidades, sino ir a socializar con las comunidades su entorno, a socializarlos con ellos, cómo se puede interactuar con el arte, cómo podemos transformar desde nuestro interior, de nuestro entorno social, de nuestro entorno familiar. Usted utiliza el arte como una de las mejores herramientas para poder transformar el ser humano, el ser como tal. En las partes rurales es lo más estropeado y lo que más han vivido estas situaciones tan complejas de la agresión y de la violencia. Ellos son los más receptivos, en la parte rural son los más receptivos, por eso yo creo que estos grupos llegan a esos lugares es porque allí son bienvenidos y no saben de qué manera los agreden y los utilizan, son utilizados. Mientras que usted llega con el arte, con la pedagogía del arte, de la educación, transforma seres. Y ellos son más receptivos. Entonces usted le da la oportunidad a ellos de desinhibirse por medio del arte y de Entonces, el arte, como decía el maestro Miguel Ángel, como dice Porfirio, de cualquiera de sus expresiones les da esa desinhibición para poder demostrar que la vida se puede transformar, a pesar de ser tan golpeados directamente por situaciones complejas del conflicto. Lo mismo se puede llegar, como han sido tan desplazada la gente hacia la parte mejor dicho, el pueblo, hacia la ciudad, llegan a unos lugares donde llegan como desplazados y entonces ahí también hay que llegar con la pedagogía de la educación artística. Y ellos son, como lo han hecho en el campo, también lo hacen en la ciudad, o sea, también son receptivos, pero hay que saberles llegar, no a llegar a imponer, sino a socializar con ellos y la transformación es muy grande. Cambian de actitud, como decía el maestro Miguel Ángel, cambian de actitud los niños, que muchos vienen de violencia intrafamiliar, de agresiones de todas las maneras, de discriminación, de desplazamiento, y usted llega con el arte, les da la oportunidad de desinhibirse y de contar su propia historia de alguna u otras maneras, y ellos solíticos le dan la memoria inmaterial para que usted los ayude a transformarse. Entonces el arte se transforma. Yo he tenido muchos niños en la parte rural y en la urbana, agresores y agredidos, ¿sí? Y he logrado una transformación muy grande, pero por medio de la pedagogía del arte. Muchísimas gracias, profe, por la intervención. Continuamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿qué estrategias de educación artística y de inclusión social, individuales y colectivos, se han trabajado en los sectores poblacionales rurales de nuestra región, que han sido históricamente invisibilizados y marginados por parte del Estado? Bueno, en mi caso he llegado a sectores rurales
bastante agredidos o de conflicto en zonas rojas, como son el sector de Baraya, el sector de Pello, el sector de Vega Larga de San Antonio, inclusive de Santa María. Bueno, he llegado a muchos sectores de la parte rural, donde han sido directamente vinculados en el conflicto. Las estrategias que se han utilizado en promedio del arte ha sido el teatro. Yo he utilizado el teatro de todas las manifestaciones, de todas las maneras, de todos los géneros, la pantomima, el teatro de sala, el teatro de títeres, y llegué al punto de la narración oral, que es la memoria inmaterial, que como que a ellos en cierta forma les fluye más. Y cuando llegábamos con danza y pintura, pues era otra maravilla. Uno decía, esta es una de las estrategias más fáciles para descubrir que la educación artística hace sociedad. Los que son tímidos, nos dábamos cuenta que se vinculaban con facilidad después, se incluían en el grupo social que se estaba armando, ya no eran tan individualistas, siempre buscaban uno sobresalir más que el otro, o sea, buscar un trabajo de colectivo, pero también de liderazgo. Y cuando también lo he trabajado en la parte urbana, también he logrado que los chicos, después de ser como egoístas los unos con los otros, empiezan a formar, a ser sociables entre sí, a respetarse, pues uno les da esas herramientas para que haya esos valores, volverlos a retomar, ¿no? No es que se hayan perdido, sino que se intentan olvidar, y entonces uno se los vuelve a recalcar que tiene que haber respeto, que tiene que haber tolerancia, entonces uno termina con un grupo bien compaginado y donde hay mucho respeto y mucha inclusión, empiezan a ser líderes y a trabajar en colectividad. Con José Porfirio lo hemos vivenciado con un grupo en este momento que tenemos de chicos consumidores y de casa de apoyo, chicos que han tenido miles de conflictos desde casa, y les hemos bajado como esa agresividad que han tenido, que entre ellos mismos a veces intentan como, y uno con ciertas palabras ya ellos le merman al acelere, y empiezan a trabajar en equipo, a buscar ser más, como más representativos, diría yo, como empezamos a buscarle esa sensibilización que tienen cada uno, y para que no, inclusive ellos mismos han dicho, es que ya no somos habitantes de calle, nosotros estamos en reconstrucción de nosotros mismos, nosotros estamos saliendo de esa problemática y estamos siendo ya más sociables. Muchísimas gracias, profe Aurestela, y le damos la palabra al profesor Miguel Ángel. Ok. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia en la educación rural, que fue en Algeciras, Huila. Allá afortunadamente tenía una rectora que me apoyaba muchísimo y se hacían muchas estrategias para la construcción de paz, porque en esa época se estaba trabajando la construcción del manual de paz de la institución. Entonces nosotros empezamos con danza. Allá sucedió una cosa, y es que las mujeres no les daba mucha pena. Tenía, digamos, 12 hombres y 2 mujeres. Entonces, hasta que al fin fueron ingresando a través de la danza, a través de la expresión corporal y a través de la poesía. Eso han sido unas estrategias muy importantes. Y otra que se dio luego fue con el cinearte, que se daba los miércoles en las horas de la noche, y se daba los jueves unas clases de rumba terapia para toda la comunidad. No eran solamente estudiantes, sino toda la comunidad del Paraíso, tanto viejo como el Paraíso nuevo, y la gente salía a bailar, a desestresarse. Los miércoles, cuando era cinearte, todo el mundo participaba, se hacían canelazos, entonces eso hacía que la gente se uniera más.
Otra parte que se visibilizó fue pertenecer a Vigías del Patrimonio. Se hacían proyectos para Vigías del Patrimonio y en eso la Secretaría de Cultura Departamental nos colaboró muchísimo a través de Fernando Torres, que en esa época era el quien trabajaba con Vigías del Patrimonio. Se realizaron varios proyectos donde los estudiantes participaban, se hacían intercambios culturales con otros municipios, dentro del mismo municipio, pero con otras veredas, con otras instituciones educativas. Y eso era muy, muy importante para que los niños, los jóvenes, los adultos hicieran parte de estos trabajos, llamémoslos colaborativos, extracurriculares, que se llevaban a cabo en esta época, en esa institución, perdón. Muchísimas gracias, profesor Miguel, por compartirnos su experiencia. Bueno, en mi experiencia, pues les voy a comentar que una vez tuve la oportunidad en Santa María de trabajar con un grupo de niños, el tema de la construcción de una línea de tiempo, ¿no? Para ellos, qué había marcado realmente la historia en el municipio de Santa María. Y fue muy interesante cómo a través del dibujo, la pintura, inclusive de la misma escritura, los niños empezaban a contar que lo que recordaban básicamente la historia del municipio, pues eran tomas, hostigamientos, y escuchar pues los niños poder hablar, ¿no? Explicando un poco qué era una toma, qué era un hostigamiento, qué diferencia había, y empezar a hablar con ellos acerca del conflicto que se vivía en la zona, era muy importante. Y yo creo que eso es otra cosa que, hablando de la pregunta, que ha sido históricamente invisibilizada, ¿no? La voz de los niños. Creo que siempre se habla del conflicto en las zonas y eso, pero pocas veces se da la oportunidad de escuchar a los niños que piensan sobre la guerra, sobre el conflicto, sobre lo que están viviendo, sobre lo que se proyecta, por ejemplo, como esperanza para ellos. Entonces, creo que fue muy interesante haber trabajado el proyecto de construir a través del dibujo, la pintura y la escritura una línea de tiempo del municipio visto y desde la visión, de la óptica de los niños, ¿no? Eso creo que es muy importante también trabajarlo cuando se habla de la construcción de paz. Así es, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de las experiencias en educación artística para la construcción y consolidación de la paz en nuestra región? ¿Miguel Ángel habla? Bueno, inicio. ¿Me toca? No, va a empezar. ¿Cuáles han sido los aprendizajes? ¿Cuáles han Bueno, sido los aprendizajes? Sí. los aprendizajes, muchísimos. Ellos, hablo de los educandos, ellos aprenden a ser más sociables, menos agresivos, a tener en cuenta lo que son los valores, el respeto. Hay una cosa que me parece muy importante y es el trabajo del respeto frente a la puntualidad que se tiene con los demás. Uno habla de puntualidad y llega 5 minutos tarde, en cambio ellos eran así, pero luego el aprendizaje se fue transformando hasta ser súper puntuales. El arte, como es dinamizador y transformador, entonces ellos aprenden a expresar todo lo que sienten sin ser agresivos, sin maltratar al otro, simplemente expresan lo que sienten y eso hace que, que ellos sientan o que uno también sienta que el arte a ellos les ha servido muchísimo. Una de las experiencias es que cuando uno empieza en el colegio, a mí me tocaba una sola horita de artes en el colegio y luego la rectora vio que era como importante también y entonces dijo, no, para el próximo año vamos a abrir 2 horas de artes de sexto a noveno y 10 y 11 sí una hora, pero como se daban clases extras, entonces ahí se acomodaba frente a las actividades académicas. Entonces, para mí
ha sido una consolidación de aprendizajes muy importante el poder desarrollar estas actividades artísticas. Hablo del colegio, pero también hablamos de la Comuna 7 de Neiva. José puede refutarme lo que nosotros hacíamos en la Comuna 7, donde el trabajo que se llevaba a cabo con los jóvenes, con los niños, era muy importante. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Bueno, en el caso mío, los aprendizajes son diarios. Permanentemente tú llegas a la clase con cualquier comunidad y hay algo de qué aprender de ellos como ellos de uno. Ellos o se atreven a decirle a uno, gracias profesora por lo que nos ha enseñado, gracias por lo que habló, gracias por lo que nos trajo, gracias por haber compartido un rato con nosotros, habernos permitido podernos expresar, podernos contar lo que nosotros vivimos, o le damos tanta confianza que cuentan hasta lo más íntimo de cada uno de su propia vida. Entonces uno aprende de ellos a ser humilde también, porque uno es como todo humano, también tiene sus momentos de conflictos, ¿no? De tristeza, de aburrimientos, de dolores, de llantos, y ellos lo consuelan a uno como uno ha sido consolador también de sus situaciones con ellos. Yo llego primero, yo he tenido, no sé, la facilidad, no sé, para llegarle a los de primera infancia, y tengo una afinidad con ellos y con el trabajo de los niños, llegarle a los niños y ellos, no sé, hay unos que buscan mucho afecto y uno encuentran en uno esa afinidad de amor, esa afinidad de confianza, y como con ellos se puede, por eso son tan vulnerables en muchas situaciones, porque con ellos se puede jugar, se puede reír, se puede llorar, se puede consolar, se puede abrazar, se puede... y por eso en muchas ocasiones son violentados, son ultrajados, Entonces, uno llega con aprendizajes y recibe de ellos también mucho aprendizaje. Esas experiencias de educación con ellos son muy grandes, como con el adulto mayor, como con el discapacitado, como el de los afros. Yo diría que nosotros desde hace muchos años todos somos incluidos, todos éramos incluyentes. No sé por qué ahora dicen que tenemos que separar los negros de los blancos, los niños de las niñas, ellas, y etcétera. Cada uno tendrá su concepto, pero yo digo que no debería existir eso. O sea, yo no puedo entrar a una reunión de negros porque soy blanca, no puedo entrar a una reunión de niñas porque soy niño, no puedo reunirme con los de LGBTI porque ya ahora es un más. O sea, yo desde que tengo uso de razón todo era incluido, no había ninguna división de ninguna índole, y llegábamos a un punto ese de aprendizaje, de enseñar por medio de la educación del arte a que el otro es igual a mí, el negrito es igual al blanco, que el niño es igual a la niña, no importa que él sea niño y pueda jugar con una muñeca o ella pueda jugar con un carrito, o sea, yo no le veía problema a eso. Sino que la misma sociedad se encarga de hacer esas clases de divisiones. Entonces, día tras día uno llega y aprende algo diferente, y ellos de uno permiten aprender de alguna forma por medio del arte lo que es sociedad, lo que es comunidad, lo que es ser. Muchísimas gracias, profe Estela. Escucharíamos al profe José Porfidio, la experiencia que él tiene con relación a este tema. Pues bueno, yo creo que en mi caso, el aprendizaje más grande es reconocer, por la experiencia que he tenido en las zonas rurales, que el arte es como un instrumento para poder transformar, reconciliar y en muchos casos integrar a las sociedades, ¿no?
sea, donde hemos podido llegar. Creo que hemos logrado entender que el arte tiene esa capacidad de poder resignificar el conflicto. Creo que también he podido entender que el arte definitivamente tiene esa capacidad de transformar muchas realidades. Es una herramienta para poder insertarse uno en las dinámicas sociales y es una forma de poder llegar para que la gente pueda expresar, pueda comprenderse y también resignificarse a partir de las manifestaciones artísticas, ¿no? Creo que el arte es una herramienta fundamental y en este caso la enseñanza artística para poder encontrar identidades en común, para poder facilitar esos procesos de cohesión social y también para poder romper todas esas barreras y los prejuicios que tienen, que se forman socialmente, ¿no? Creo que eso es una de los aprendizajes más grandes que hemos podido vivenciar en nuestra experiencia como formadores de arte en las diferentes comunidades. Gracias, José. Me parece muy importante todo lo que dicen los compañeros. Y yo quería aportar algo que desde nuestro aprendizaje de parte de la Fundación Es Tiempo para Soñar hemos vivenciado. Cuando nosotros llegamos a esas veredas donde generalmente los profesores que hay son profesores que dictan todas las áreas y solamente dedican 1 hora a la semana al área artística y en algunas ocasiones nos hemos encontrado que ni siquiera 1 hora, porque esa hora generalmente cae los lunes o son los viernes, que los docentes tienen permiso o generalmente cae un festivo. Entonces esa hora se pierde como robando un poco al estudiante la oportunidad de encontrarse con este maravilloso mundo que es el arte. Cuando nosotros hemos llegado, los niños, las niñas, los adolescentes se han sentido muy felices porque estos espacios que nosotros hemos logrado llevar han servido para que ellos puedan potencializar todas sus expresiones, tanto intelectuales, emocionales, que sus sentimientos los puedan manifestar, porque el arte, como lo dicen nuestros compañeros, es una herramienta y es un instrumento que permite llevar sensibilidad, esa sensibilidad que tanto necesitamos para poder consolidar la paz. Yo pienso que es muy importante la sensibilidad. Hoy en día la gente se ha vuelto insensible frente a los diferentes problemáticas sociales que se presentan y más en esas zonas rurales donde históricamente siempre han sido invisibilizados, donde su voz no es escuchada, donde sus problemas no son importantes para nadie. Entonces, a través del arte, a través de la cultura, hemos logrado resignificar esos problemas sociales. Muchas gracias por esos aportes. Yo quería manifestar también eso y continuaríamos con la siguiente pregunta. Maye, continúa, por favor. Gracias. Bueno, ya para finalizar tenemos nuestra última pregunta. Es la que está suelta. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de las experiencias? Señor. No, maestra, la última es que otras propuestas. Ok. ¿Qué otras propuestas pueden surgir para consolidar las políticas educativas y culturales en torno a la construcción de territorios de paz? Miguel, si quieres arrancar, tú que tienes de pronto un compromiso ahorita. David, démosle paso a José un segundito mientras yo termino de contestar un mensaje acá, ¿sí? Claro que sí. Entonces, José Porfidio, ¿qué otras propuestas pueden surgir para consolidar las políticas en estos territorios marginados y que podamos construir paz? Yo creo que lo que está haciendo, por ejemplo, la Fundación de Tiempo para Soñar es bastante significativo, el poder llegar a la zona rural, ¿no? Generalmente se centra mucho en lo urbano, en resaltar los talentos, todas las voces de lo que sucede en la parte urbana, pero la rural es un poco descuidado.
Y yo creo que con este tipo de propuestas podemos llegar a esa zona rural e implementar estos procesos de formación artística que tanta falta hacen, y también ya apoyados en estos procesos de formación artística, plantear la posibilidad que en los municipios a donde estamos llegando y en las zonas a donde estamos llegando, poder hacerle entender a los mandatarios que es necesario consolidar estas políticas culturales en la zona rural, ¿no? Como usted mismo lo decía, uno llega, por ejemplo, a estos espacios tanto en la parte educativa formal y no formal, y generalmente lo que se entiende allí es que tiene la parte artística como la costura, entonces es como la manualidad, el hacer cosas allí, pero realmente se tiene descuidada la esencia del arte, que es ese poder de comunicar, eso que nos ayuda a hablar, a decir lo que muchas veces no podemos o no tenemos la capacidad de decirlo con palabras, y que el dibujo, el teatro, la música, la poesía, la danza pueden ayudar para poder liberar todas esas sensaciones, esos sentimientos, esas emociones, ¿no? Y que deje de ver un poco el arte como la manualidad, como que tenemos una hora de arte, entonces enseñémosle cualquier cosa porque es una cosa de relleno. Entonces pienso que con un trabajo serio en cada una de las zonas rurales podemos llegar a implementar y a apoyar a los mandatarios para que puedan implementar estas políticas culturales y educativas en las regiones. Creo que eso es bastante importante, y esto se logra a través de un trabajo y un proceso realmente serio para que entiendan que el arte va más allá de simplemente desarrollar la obra de la manualidad. Entonces creo que eso es bastante significativo. José, muchas gracias. Me resalto mucho lo que tú dices de cómo hay veces en la ruralidad las personas no tienen la capacidad de hablar, o les da miedo porque a través de la violencia sus bocas fueron calladas, y cuando ellos quieren manifestarse no lo pueden hacer porque es como si tuvieran un nudo en la garganta, y solamente a través del arte, a través de la pintura, a través del teatro o a través de otras estrategias lo pueden hacer. Y eso me parece muy valioso que lo resaltes. Y otro elemento muy importante que dijiste es que los mandatarios verdaderamente sean serios con el tema de la cultura y que desarrollen políticas verdaderas para que le den continuidad a todos estos programas, no solamente de un mes, ni de 2 meses, ni de 15 días, sino que sea los 12 meses del año. Muchas gracias, José, por tu intervención. Bueno, estoy de acuerdo con José y con David en lo que propone. Pienso que los espacios, este es un espacio que se está dando y que se puede llevar a cabo. Yo pienso que también los rectores deben de ser más sensibles frente a las artes. Hay rectores que no les interesa absolutamente nada. Artística, bueno, vaya a dictar el profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas, la verdad, no. Entonces, es crear como un marco, llamémoslo así, implementarlo con alguien que haya estudiado para ser docente de arte. Frente a las políticas educativas, pienso que debe partir desde la cabeza, que es el rector y los coordinadores, para que se pueda llevar a cabo. En el caso de la implementación de otras manifestaciones artísticas, pienso que la literatura nos ayuda muchísimo. Crear un club de lectura, o para no obligarlos, sino que los niños, entre ellos mismos, motivarlos para que entre ellos sean un poco más sensible o más consciente el leer, el poder ver un video, mostrarle documentales de diferentes partes del mundo, porque es que ellos no tienen la posibilidad que tienen los urbanos, perdón, de poder vivenciar ese tipo de actividades que se tienen acá en la ciudad, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas también me parece muy interesante. Gracias, Miguel, por tu intervención. Muy interesante todo lo que dices.
Entonces, escuchamos a la profe Aura Estela. Bueno, yo tenía como apuntado cositas así volátiles y precisas, son las que han hablado los compañeros, de implementar las políticas públicas educativas de la pedagogía de la educación artística, para tener firmes y seguras esas políticas de continuidad del arte, de las expresiones artísticas que la otra vez teníamos. Yo no soy tan vieja, tengo solo 60 años, pero no soy tan vieja, pero yo me recuerdo que el profesor de artística era el profesor de artística, de matemáticas y matemáticas. Entonces, cuando yo entré a la universidad y fui licenciada en artes escénicas, dije, me voy a dictar solo teatro y danza, o sea, esa es sola mi área, ¿no? Pues que había la escuela nueva y que tocaba dictar todo, y yo bien dura para matemáticas. Yo dije, no, hasta aquí llegué, sigo haciendo y sigo siendo artista. Pero resulta que por medio del arte se enseñan muchas cosas de las otras áreas, como a mí me fascinaba la biología, la geografía, y entonces yo he intentado por medio del arte esas expresiones de poder cuidar el medio ambiente y todo este tema que me acuerdo mucho que el profesor decía, vamos a hacer el herbario, y todo el mundo se mataba por ir a hacer su mejor herbario, o sea, tenía su libro, era una maravilla, o sea, el arte nos enseña tantas cosas. Entonces yo diría que esas políticas como implementarlas nuevamente o rescatarlas porque las habían, para que en las instituciones haya un currículo nuevamente, como el que tal que el profesor de arte sea el profesor de arte. Y como dice Miguel Ángel, volverlos a enamorar de la lectura. Todos los alumnos nos moríamos por leer Gabriel García Márquez, la profesora de español, cómo saber escribir nuestras letras, nuestra ortografía, era tan buena, o sea, nos moríamos por leer la Ilíada, por aprendernos el poema de Ismael Enrique Arciniegas, o sea, por saber quién era José Eustacio Rivera, o sea, todas esas partes de la literatura es tan importante que hoy en día los chicos están en el celular, pero no mirando esas maravillas del universo que hay entre el medio ambiente, entre la biología, entre la geografía, sino el TikTok, a ver quién tiene mejor cuerpo, quién tiene mejor las pompis, las pubis, y bueno, etcétera, pero no en la profundidad de poder indagar y viajar por ese internet, por esos celulares, por esos dispositivos electrónicos, de ver tantas maravillas que hay, que enseña el poder leer. Yo digo que de todas maneras el libro es un elemento tan educativo. Tú lees y vas aprendiendo. Y volver a incentivar que los niños y los jóvenes, a mí me gusta muchísimo trabajar con la primera infancia porque algo se les tiene que quedar, algo se les queda a los niños de lo que uno les lee, y si uno lo hace por medio del arte, como lo hago yo, que me hago de alguna manera, no sé, José me puede corroborar que me desvanezco cada vez que hago algo con los niños, en la escena fluye cantidad de cosas en mi trabajo, y a ellos se les queda, y lo ven a uno en la calle y de pronto por la mamá o por el papá que lo llevan en la mano, pero él se queda mirándolo a uno, como que dice, ella es la que va a la escuela, ella es la que va y me muestra el títer, y ella es la que va y me lee, y ella es la que me muestra muñequitos. O sea, la literatura y toda esa parte que no es que yo quiera volver a lo antiguo, sino que esas herramientas nuevas, esos sistemas electrónicos y todo, fueran mejor aprovechados, y no del TikTok y de la foto y de los sistemas que los encasillan sin ver más allá, y los convierten en robóticos que no miran más allá de su nariz, que ya tienen que utilizar gafas para poder leer, para poder mirar, porque no leen, ni siquiera leen. ¿Qué es lo que decía ese video? No, o sea, no lo leen, ven, pero no observan. Entonces, yo diría que esas políticas públicas educativas para una continuidad del arte y la cultura se deberían utilizar como anteriormente lo tenían. Y estaría errada con mi apreciación. Vale, Estelita, muchas gracias. Y estás continuando porque se te fue la voz.
No, estoy bien, gracias, David. Ok. Estelita, ¿ya finalizaste o vas a continuar? No, ya finalicé, David. Vale, vale, muy bien, muchas gracias. Vale, entonces, haciendo como una conclusión sobre esta pregunta, importante que nosotros también como artistas logremos desarrollar proyectos, que nos capacitemos también un poco más para poder proponer, hacer propuestas sólidas al gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura y también de los gobiernos regionales y de las administraciones municipales, porque entendemos que todos manejan un presupuesto y que pueden destinar algo significativo para este tipo de propuestas. Sin embargo, pues nos encontramos con que los mandatarios, como lo decían los compañeros también, los rectores, los líderes, no les interesa el arte, no están identificados con el arte, se identifican un poco más con el consumismo, con las cosas que alienan y son contrarias al arte. Entonces, nosotros también podemos ser como unos evangelizadores, podríamos usar esa palabra, para impactar, para poder ir sembrando la semilla del arte en las diferentes partes de las regiones. Ok, entonces, ¿esas eran todas las preguntas, Mayerly? ¿O hay alguna que No, esas son todas, quede David. pendiente? Esas son Ok, todas. entonces agradecer a los compañeros que estuvieron presentes y como gran conclusión podríamos decir que efectivamente la cultura, el arte, es un instrumento o una herramienta transformadora para resignificar las realidades, poder cambiar los relatos que hay en nuestra región y que a través de las políticas públicas se pueden llegar a hacer mejores propuestas. También encontramos que hay muchas estrategias como el teatro, la pantomima, la expresión corporal, cinearte, la rumboterapia, vigilia del patrimonio, la danza, la construcción de líneas de tiempo a través de la escritura, también a través de la pintura, a través de todas estas expresiones artísticas se puede transformar las realidades de nuestros pueblos. No sé si alguno de ustedes quiera aportar una conclusión general. De lo contrario, pues daríamos por finalizado este foro. Veo que la compañera Aura Estela nos le está levantando la mano, entonces le damos la palabra a ella para que haga su intervención. Muchas gracias. Sí, David, sí, quisiera como agradecer primero que todo la participación en el tema que es tan importante y tan relevante en estas situaciones de hoy en día con los muchachos, con la comunidad, las experiencias que hemos tenido y todo lo que hemos vivido y vivenciado, tanto en lo rural como en lo urbano. Yo diría que esto es del medio del arte y poder seguir trabajando en las comunidades y vulnerables y en las partes rurales, que los proyectos sean llevados a estos sectores nuevamente para una reconstrucción, aunque sea simbólica, porque no les vamos a sanar del todo. No es una sanación completa, pero sí es algo simbólico que vamos permitiendo que las comunidades, los sectores, las mujeres que han sido tan violentadas, han levantado su voz para reivindicarse de su problemática que vivieron tanto tiempo, ahora que son tan empoderadas, más de una. Yo tengo un grupo de mujeres, ya hago parte de un grupo de mujeres donde hemos trabajado con una compañera llamada Olga Trujillo, que ahora está en Putumayo y está trabajando arduamente con las comunidades indígenas, rescatando y sensibilizando a las comunidades para el cuidado del medio ambiente, de los ríos. Y hemos trabajado con ellas, con las mujeres víctimas del conflicto, se han rescatado memorias porque por medio del arte ellas han podido contar sus verdades y han podido empoderarse y han podido decir sus cosas que tanto han vivido y han vivenciado.
y ha sido como una reconstrucción simbólica de tanto conflicto que han vivido. Entonces, por medio del arte debemos volver a no dejar de fallecer estas identidades y seguir con las propuestas y los proyectos, tanto en lo rural como en lo urbano y en la parte vulnerable, para que la gente pueda contar su propia historia. Estelita, estos proyectos lo ameritan. Yo los felicito porque están haciendo un buen trabajo y nosotros hemos hecho partícipes de ello y también hemos tenido trabajos con estas clases de comunidades. vale, Estelita, muchas gracias por esa intervención. Nosotros nos sentimos también halagados por esas palabras y quiero que sepas que de parte de la Fundación Es Tiempo para Soñar estamos para apoyarlos también a ustedes como artistas independientes y si podemos apoyarlos en lo que ustedes necesiten con el mayor de los gustos, porque este es un trabajo que se construye en equipo y nosotros somos conscientes de todas las dificultades que tenemos, que tienen las fundaciones o las corporaciones artísticas para sostenerse, para sostener sus corporaciones. Es increíble. Y yo personalmente, este evento me sorprendió, me llega al corazón, me sensibiliza un poco, me llena de emoción escucharlos a ustedes, a cada uno de ustedes, a José, a Miguel, a Estelita. Hace mucho tiempo que los conozco y sé del trabajo que vienen haciendo, de ese trabajo honesto, de ese trabajo hermoso, de ese trabajo sufrido, se podría decir, porque hacer arte, nadie se hace rico haciendo arte, haciendo esto. Esto es un trabajo de vocación, es un trabajo de sufrimiento, es un trabajo de alegrías, es un trabajo que te motiva, es un trabajo que te permite muchas posibilidades. Entonces, yo personalmente me siento muy contento y les manifiesto que como representante de la Fundación Es Tiempo para Soñar, ojalá podamos seguir trabajando, que podamos abrir camino, que podamos hacer proyectos, que sigamos haciendo proyectos que transformen nuestras realidades y las realidades sobre todo de nuestra región. Muchas gracias, Estelita. Y no sé si José quiera también finalizar con algunas palabras. Están abiertos los micrófonos para ti. Bueno, pues primero que todo agradecerle, David, por este espacio y reconocer el trabajo que viene haciendo la Fundación Tiempo para Soñar, pues en aras de poder llegar con la formación artística a esos lugares que son tan necesarios, ¿no? Entonces, espero poder continuar acompañándolos en este tipo de eventos y estaremos muy atentos en la participación activa de todos los procesos de la Fundación. Muchas gracias. Gracias, José. Claro que sí, tú eres importantísimo en todo este proceso que hemos desarrollado y en el que vamos a seguir desarrollando. Muchas gracias, José, y claro que sí, ahí estaremos contigo y esperamos que tú también nos puedas acompañar durante mucho tiempo. Miguel Ángel, también te agradecemos y abrimos el micrófono para que nos des tus palabras y nos den alguna conclusión sobre este evento. Muchas gracias. Bueno, David, antes que nada, muchas gracias primero por permitirme estar acá en medio de estos ponentes, como lo es José Porfidio y Aurestela. Y usted con lo de la fundación también. Muchas gracias por poder expresar las experiencias que se ha tenido frente a los procesos de paz y poder dar como un granito de arena para este desarrollo que se lleva a cabo, tanto para su fundación como para las instituciones donde uno trabaja y las actividades que se llevan a cabo en las diferentes, con los diferentes grupos, ¿no? No solo uno trabaja en el campo, también desarrollamos otras actividades en otros campos. Entonces, eso me parece muy importante poder expresarlo para llevar a cabo. Pues muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Ya debo partir. Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces, damos por finalizado el evento. Les agradezco a cada uno de los ponentes, a Miguel Ángel Rodríguez,
José Porfidio Bello, y también a la profesora Aurastela Arciniegas, y por supuesto a la profesora Luz Mayerly Medina, que también estuvo acompañándonos, dirigiéndonos en este foro, y también a la profesora Yadi Paola Moreno, que tuvo algunos problemas en conectividad. Desafortunadamente en nuestras regiones todavía tenemos muchos problemas para conectarnos, pero bueno, ahí seguimos trabajando. Bueno, es para nosotros un placer haber estado con ustedes. En nombre de la Fundación Es Tiempo para Soñar, y también, obviamente, para el Ministerio de Cultura, que nos ha abierto los espacios a través de sus programas, su programa de concertación nacional, donde hemos podido participar y podemos beneficiar a la comunidad a través de ellos. También al Gobierno Nacional y su propuesta de Colombia, Potencia Mundial de la Vida, con la cual estamos totalmente alineados y compartimos esta estrategia. Muchísimas gracias entonces y nos despedimos el día de hoy.